muy buenas tardes. En la tarde de hoy tenemos al doctor Miguel Ángel Luis, para los que la mayoría los conoce, pero sin embargo vamos a hablar un poco de la trayectoria del profesor Miguel Ángel. El profesor Miguel Ángel Luis está adscrito a la Universidad de Carabobo desde el año 1995. Tengo el honor de entrar este mismo día, entramos los dos. Actualmente es profesor titular y ha ejercido siempre en la unidad académica de fisicoquímica, prestando siempre muchísimo apoyo a la unidad de química general. El profesor Miguel Ángel se graduó como químico en la Universidad Central de Venezuela en el año 1992 y hizo su doctorado también en la Universidad Central de Venezuela, saliendo del año 2001 con una beca que fue otorgada por el gobierno francés. Entonces, por lo tanto, hizo su tesis en Francia con la gente de Robert Hugo. Luego, bueno, ya estando con nosotros aquí en la FACI, el profesor ha estado como revisor de revistas y congresos, y en total, entre publicaciones internacionales y nacionales, tiene 37. Ha estado como investigador colaborador en el Instituto Venezolano de Ciencias, que es el IBIC, hasta el año 2014. Ha sido también PPI nivel 1. Ha estado en varios proyectos y coordinó uno muy importante que era el proyecto PIC franco-venezolano Venezuela, un proyecto en hidrotratamiento hasta el año 2015. Ha trabajado con más de 100 tesistas y actualmente tiene 3 tesistas de posgrado. Y se me olvidó comentarle, pero su área de desarrollo en la investigación es el área de catálisis, petróleo y petroquímica. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir al doctor Miguel Ángel Luis en la presentación de esta primera de hoy. Vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible y dar la máxima información en el menor tiempo posible. ¿Okay? El seminario trata sobre hidrotratamiento. Hidrotratamiento, lo que quiere decir es tratamiento con hidrógeno, es lo que se utiliza en el proceso de refinación en la industria petrolera y pues la entrada de divisas extranjeras al país. El hidrotratamiento, a pesar de que ha sido atacado durante mucho tiempo, se considera también química verde porque de alguna manera influye en la conservación del ambiente, tratando de eliminar las lluvias ácidas por efecto del azufre, de los sulfuros, y el efecto invernadero por el efecto del nitrógeno, ya que el hidrotratamiento, las reacciones que conllevan al hidrotratamiento son la hidrogenación de aromáticos, la hidrodesulfuración, que es eliminación de azufre de compuestos aromáticos, si bien también de azufre lábil, pero más que todo de los azufres de compuestos aromáticos, tales como el tiofeno, dibenzotiofeno, 2,4,6 trimetil dibenzotiofeno, ese tipo de compuestos. La hidrodesnitrogenación, que no es otra cosa que la eliminación de nitrógeno de compuestos como la piridina, la quinolina, la anilina, y tenemos la desoxigenación, que es la remoción de compuestos de oxígeno, de compuestos, para evitar los procesos de oxidación. Entiéndase también, por ahí María fue la que me estaba preguntando, y exactamente es lo que él decía, el hidrotratamiento conlleva reacciones de reducción. Lo que es el enemigo número 1 en el hidrotratamiento son las reacciones de oxidación. ¿Okay? Y el oxígeno pues va a oxidar. Entre los principales problemas que acarrea en la industria petrolera, pues vamos a tener los daños que pueden ocurrir en el pozo, los daños que ocurren en el sistema de transportación. Durante un tiempo, no lo dije allí, durante un tiempo yo trabajé para Internet.
la antigua INTEBET. Y en INTEBET, en un proyecto con el doctor Pedro Pereira, pues se buscaba exactamente, él es el padre de la orimulsión, y lo que se buscaba era exactamente inclinarse hacia la orimulsión. Dado que el hidrotratamiento, si hay muchos retractores del hidrotratamiento, ya estamos en el siglo XXI y todavía no ha podido ser suplantado de la industria petrolera, ni será suplantado porque el hidrotratamiento son procesos de refinación, y eso, si eliminásemos eso, estaríamos eliminando lo que es la industria petrolera y no tiene sentido. Luego tenemos lo que son los problemas de taponamiento. El hidrotratamiento lo que va a hacer también se conoce como proceso de mejoramiento. Va a mejorar la calidad del petróleo. Entiéndase, cuando hablamos de hidrotratamiento, que estamos hablando de lo que es la faja petrolífera del Orinoco, hoy en día Hugo Chávez, y que antiguamente era una faja bituminosa, ¿okay?, de poco valor, de valor nulo, y quizás el valor que sí le dio el periodo del gobierno del presidente Chávez fue darle un valor agregado, dejar de ser una faja bituminosa para transformarse en una faja petrolífera de Orinoco. Eso es cierto, eso es así, y hay que reconocerlo, y ese es uno de los grandes aportes que se da. Muy bien. La evolución de lo que tenemos de las especificaciones de los tres mayores derivados del petróleo. Ok. Así como yo cuando hablo, vamos a separar lo que es la política de las cuestiones, ¿ok? Cuando me refiero a algo no me estoy refiriendo a inclinaciones políticas o no políticas. Yo tengo mi propia inclinación y yo sé hacia dónde ir. Si bien es cierto lo que acabo de decir, también es cierto que la gasolina, la eliminación del plomo de la gasolina y lo que es el mejoramiento de la gasolina, no es que haya sido una decisión del periodo del gobierno del presidente Chávez, no. Esos son tratados internacionales, y en los tratados internacionales Venezuela tenía que acoplarse a esos tratados, ¿okay? Entonces, ya teníamos un periodo de tiempo y un colchón que se le dio a Venezuela para que pudiese hacer los cambios pertinentes. Hoy en día Venezuela cumplió, gracias a Dios, Venezuela cumplió con los requerimientos que a nivel internacional se le exigen como país petrolero, y la gasolina dejó de ser gasolina con plomo, ya que ya en muchos países, muchísimos países, la gasolina con plomo dejó de existir hace muchísimos años. Muy bien, aquí podemos ver cómo las regulaciones ambientales a las que se debe Venezuela, así como cualquier país petrolero, las dos regulaciones más importantes son las regulaciones del Acta del Aire Limpio de California y la de las regulaciones de Europa. ¿Okay? Venezuela se rige por las regulaciones del Acta del Aire Limpio de California. ¿Okay? Y tenemos que en promedio para el año 2010 en azufre debía alcanzar regulaciones menores a 10 ppm, y en cambio la del Acta del Aire Limpio de California es un poquito más permisible y prácticamente duplica el valor, llega a 20 ppm para el año 2010. Venezuela en el año 2010 cumplió con estas regulaciones, porque si no cumplía con estas regulaciones, pues simplemente le salían sanciones a nivel internacional, como cualquier país que no haya cumplido con los requerimientos. Tenemos benceno, aromáticos. Los aromáticos, para el año 2010 la probabilidad era, para el Acta de Europa, menor a 35, mientras que el Acta de California ahí es un poquito más estricta y solamente permitía 23.
En los combustibles, tal como dice, el azufre era menor del 10%, mientras que el Acta de California le ha permitido un 140 ppm. Mientras que los índices de cetano eran mayores de 52 y el Acta de California pues lo dejaba a libre albedrío. ¿Ok? Entonces, el combustible doméstico, el de la casa, sabemos que el olor característico del gas doméstico no se debe más que a los mercaptanos que le agregan para control de seguridad. Tenemos que el Acta de Europa tenía un porcentaje en masa de azufre de 0,1, mientras que el Acta de California no hace regulaciones en Disculpa, me dirán que si es solamente para el combustible doméstico, exclusivamente lo de los mercados. Sí, sí, sí. Esta información la traigo a colación, es de la BP, de una fuente que tomé de la presentación del proyecto de tesis de Gabriel Bolívar, que presentó el otro día. Y entonces, bueno, aquí lo que podemos observar como hay una comparación entre los países del continente americano, de Sudamérica, con los países de Norteamérica, entiéndase Estados Unidos, Canadá y México. Y podemos ver que Venezuela, ¿okay? Venezuela, para el año 2005 tiene alrededor de 663 mil millones de barriles de crudo, y para el año 2015 tiene un aumento de el 17,7%, que llega casi a 300 mil millones de barriles de petróleo de crudo. Mientras que Canadá, que es un país altamente productor de petróleo, pero con la característica de que el petróleo canadiense es un petróleo que se da en lodos, no así el petróleo nuestro, que tenemos toda una cuenca a nivel de toda la geografía venezolana, pero con la mayor reserva probada y comprobada de crudos pesados y extrapesados, que es la faja petrolífera de la Luna. Aquí lo que hay que resaltar, que Venezuela, del total de producción mundial, ocupa alrededor del 17,7%. Muy bien, trayendo ese valor ahora, esto también he tomado del proyecto de Gabriel Bolívar, de 17,7% con 300 mil millones de barriles de reserva, tenemos ahora, comparándolo con los grandes productores a nivel mundial, Arabia Saudita. Los crudos de Arabia Saudita son crudos altamente livianos, ¿okay? Son crudos que tienen, ya de por sí no hay que darles un valor agregado porque ya per se su valor es altísimo. Canadá, sin embargo, el tratamiento que los canadienses, o la industria petrolera tiene que darle al crudo es costosísimo, porque extraerlo de esos lodos, eso involucra grandes costos de producción y de extracción. Irán, Irak, pues son países que tienen, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, países que son privilegiados, son potencias en cuanto a producción petrolera, porque su crudo prácticamente es crudos livianos. Y comparado con los Estados Unidos, que al igual que Canadá, fíjense que aquí no entra México, a pesar que México pertenece a América del Norte, ya no entra México porque comparado con Canadá y Estados Unidos, ellos ocupan los primeros lugares. Sin embargo, Estados Unidos está muy por debajo de Canadá. Muy bien, aquí la composición típica de varios crudos a nivel mundial. Entonces vamos a tener crudos pesados de Arabia, crudos livianos, Arabian Light de Arabia Saudita, y el crudo Boscano, que es un crudo nuestro,
y vamos a comparar que el porcentaje de azufre de un crudo liviano es de 1.8, de un crudo pesado árabe de Arabia Saudita es 2.9, mientras que el contenido de azufre del crudo Boscan es el que mayor contenido de azufre tiene, del crudo venezolano, tiene un 5,2%. ¿Y ese ataque es nuestro? Ese ataque no es nuestro, es un crudo, pero sus valores están muy por debajo de lo que es. Pues. ¿En dónde? Ese ataque pertenece también a la parte de por allá de Uruguay, de esa zona. Si bien es cierto que el azufre, hemos dicho que el hidrotratamiento pertenece a la química verde, o lo podemos incluir dentro, de hecho, en los congresos a los que yo he asistido, siempre ha sido por la parte de ambiente. ¿Okay? El decir que tiene un 5,2% de contenido de azufre, pudiéramos pensar, aquí hay una contradicción. Como me están diciendo que es bueno y luego me están mostrando un crudo que tiene un alto contenido de azufre. Tiene un alto contenido de azufre, pero el azufre puede ser potenciado para que generar in situ autocatalizadores, lo que es la autocatálisis. En FACIL se ha desarrollado tesis, hoy en día se está tratando de desarrollar una tesis que es del bachiller Mario Arnías, y esa tesis se está buscando que dos cosas. Una, con coque, que el coque se tiene como un desecho de la industria petrolera, o un gran problema de la industria petrolera, si lo queremos ver como problema. Pero si le queremos dar un valor agregado, nosotros podemos utilizar las propiedades del coque y generar que el coque sea la matriz del hidrotratamiento, pero a su vez sea también la autocatálisis. ¿Por qué? Porque posee vanadio, posee níquel, posee azufre, y simplemente dándole la vuelta al asunto podemos hacer que ese coque, o por lo menos podemos intentar probar, y eso es lo que va a hacer el bachiller Mario Artía, no soy el tutor es el profesor Henry Labrador y la profesora Carolina Corral, va a intentar que ese crudo, pues simplemente, ese coque simplemente pueda funcionar como un generador, no solamente de energía como se utiliza hoy en día, sino que pueda funcionar como un catalizador que a su vez funciona por autocatálisis. O sea, lo vamos a generar in situ utilizando las propiedades del coque. Eso es lo que va a hacer Mario. ¿Okay? Y aparte de eso se le va a dar otro valor agregado, que es exactamente tomando la línea de la profesora Carolina Corral, utilizar el coque para generar pigmentos de color. Pigmentos de color, un pigmento de color azul, que su base, porque todo debe tener un tronco común para poder comparar algo, hay que siempre generar un tronco común, si no la comparación no es válida, no tiene sentido una comparación si no hay un tronco común, y es que el pigmento y lo que quiere hacer Mario, el punto común o el tronco común es la presencia de azufre. Entonces es importantísimo. Y el vanadio y el níquel, que se encuentran, son los metales pesados, son los que le dan el nombre a los crudos pesados, por eso que se llaman crudos pesados, no por otra razón, ¿ok? Solamente porque poseen metales pesados como el vanadio y el níquel, y en el caso del vanadio, el centro metálico es el grupo vanadilo, y pertenecen a lo que se conoce al grupo de las porfinas, que en el crudo van a dar origen a las petroporfirinas. Las porfirinas naturales las tenemos en la clorofila y en la sal. Porfirina de magnesio, porfirina de hierro. ¿Ok? La hemoglobina. Profe, una pregunta. En la etapa del crudo, ¿cuáles especies son las que ricas en esos dos metales, níquel y vanadio? En el crudo, el vanadio y el níquel se encuentran en el asfalteno, ¿ok? O en los asfaltenos. Se encuentran, si bien el crudo, más adelante lo voy a decir,
se puede desglosar, se puede simplificar, se puede clasificar por el método SAR, ¿okay? Fraccionar, como lo llaman los de petróleo, por el método SAR, saturados aromáticos, resines y asfaltenos, ¿okay? En los asfaltenos es donde se van a encontrar las petroporfirinas. ¿Okay? Y el centro de las petroporfirinas es un centro metálico de vanadio de níquel. Muy bien. Aquí queda comprobado cómo Venezuela ocupa el segundo lugar con 77 mil millones de barriles de crudos, y de los cuales 313 pertenecen a la faja del Orinoco. Ese es el gran valor y el gran aporte que le dio a la industria petrolera el hecho de haber cambiado la estrategia de verlo como una faja bituminosa, que una faja bituminosa no tiene valor alguno, para nada, no tiene valor alguno, a transformarse Venezuela en el segundo país con grandes reservas de crudo pesado y extrapesado. Claro, son crudos pesados y extrapesados. No tenemos la ventaja de los crudos livianos, pero sin embargo, los crudos pesados y extrapesados se le pueden dar grandes ventajas al darle valor agregado a ese crudo. ¿Okay? Y luego, pues tenemos Asia, Rusia, Asia y Europa, que van ocupando los últimos lugares prácticamente con 49 y 44 mil millones de barriles, y Europa, que sabemos que Europa no es su fuerte. Europa, su fuerte es el turismo. Europa no, su fuerte no es el turismo. Pero si bien es cierto, y es la ironía de la vida, que su fuerte queda demostrado estadísticamente que no es el crudo, los centros de estudio más importantes del mundo se encuentran ni en los Estados Unidos, se encuentran en Europa. ¿Okay? Entonces, uno de los centros más importantes del mundo es el Centro Nacional de Investigación, el CNRS, de Francia, que se encuentra en París. ¿Okay? Ahí es donde se hacen los mayores estudios y donde las especificaciones deben ser comparadas con los estudios que se realicen allí en el Centro de Investigación. Entonces, eso también hay que aclarar. Muy bien. Los Estados Unidos sí, sí, pero no llegan. De hecho, las especificaciones, gracias a Dios y a la vida, yo tuve la oportunidad de trabajar en el CNRS, y estando en el CNRS, pues uno pues siempre lanza su mente hacia los Estados Unidos, y resulta que los Estados Unidos mandan sus especificaciones al CNRS. En el tiempo que yo estuve allí, muchos de los estudios que hice fue comparar esas especificaciones de los crudos, o sea, de las que mandaba los Estados Unidos, y las especificaciones del CNRS son muchísimo más estrictas, más complicadas y más concienzudas que las que se hacen en los Estados Unidos. Y dado que Arabia Saudita tiene ese bueno, los mayores contactos, pero los mayores contactos de los países árabes, de hecho, las relaciones que tú haces con la gente de Arabia, o sea, de esos países del continente, las haces en Francia, por eso mismo. Ellos, sus mayores contactos son hacia Francia. El CNRS queda en Lyon, perdón, dije París, pero solamente París, queda en Lyon, en la zona de Lyon, en la calle Albert Einstein. No, que muchos de los países de la Liga Árabe, o sea, todos son francófonos. De hecho, el Líbano es provincia todavía de Francia, sí, entonces sí. Ellos se apoyan más que todo en Francia hacia la parte sí. De hecho, cuando uno se comunicaba, lo hacía por el francés, porque ellos en inglés no lo hablan mucho. Muy bien. Aquí tenemos las diferentes cuencas. ¿Okay? Cabe resaltar que una de las más importantes es la cuenca de Ceuta Tomoporo, ¿okay? Que no es un crudo pesado ni un crudo extra pesado, es un crudo liviano, hacia medio, pero
es una de las últimas adquisiciones, investigaciones de PDVSA, pero quizás una de las más importantes es el crudo, que sin ser un crudo pesado tiene problemas, presenta características que lo alejan de ser un crudo mediano. Es un crudo mediano, pero sin embargo no tiene características de crudo mediano como tal, y es el crudo furrial, pero no pertenece a la faja petrolífera del Orinoco. Y luego toda la faja petrolífera del Orinoco, que prácticamente atraviesa prácticamente toda la parte centro oriental de Venezuela. Una pregunta, cuando dice que es un crudo mediano, sabemos que los crudos se miden por la densidad, por grado ¿no? Por grado. Entonces, cuando me dice que no presenta la característica porque el color, que tiene... Presenta los grados API característicos de un crudo mediano. Sí, lo tiene, pero no se pero comporta como un crudo mediano no debería presentar problemas que el crudo furrial los tiene. Y entonces esos problemas hacen que él se trate como un crudo aparte, siendo un crudo medio. Y de hecho se utiliza para ser probado. El otro día, en la discusión del proyecto de Gabriel Bolívar, entró esa discusión, y pues simplemente hay que entender, como se dijo allí, que siempre hay que tratar de abaratar costos. La industria trata de abaratar costos como cualquier industria. Y entonces lo que se hace es que un crudo pesado se mezcla con un crudo medio, ¿okay? Y eso trae como consecuencia generación de ciertos problemas en el transporte del crudo, que pueden generar precipitación. Si bien es cierto, y yo lo dije en aquel momento, se lo dije al profesor Henry, si bien es cierto que como tal el crudo furrial no tiene problemas de precipitación, ¿okay? Que aclarar, no tiene problemas de precipitación, una vez que se genera el crudo pesado y se mezcla con el crudo furrial, lo que va a ocurrir allí en el proceso de transporte son problemas de precipitación. Entonces, pues, ¿cuál es la realidad? Que sí hay problemas de precipitación y que hay que solucionar. Muy bien, los 4 grandes bloques, ahí tenemos el área total de la faja, es de 55.000 y pico kilómetros cuadrados, y el área actual de explotación, prácticamente, fíjense, esto es fuente de PDVSA, es de prácticamente 12.000 kilómetros, casi nada. Y los grandes bloques son Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá. Son los nombres que actualmente tienen en base a la batalla histórica. A su vez, Carabobo está dividida en 4 zonas de estudio, Ayacucho en 7, Junín en 10 y Boyacá en 8. Tiene 27 bloques y ocupan un total de 18.220 kilómetros cuadrados a ser cuantificado. Y aquí tenemos las empresas de acuerdos internacionales a nivel mundial, y como pueden ver, cada uno de los grandes bloques pues está controlada, dominada, porque es así, está controlada, dominada por un grupo en especial. Petrobras, Petromal de Irán, tenemos la Total de Francia, tenemos la Repsol de España, tenemos la CNPC de la China, la Lukoil, que es rusa, y con la otra que es la rusa, pero la más conocida es la Lukoil. Bueno, ¿qué es lo que se persigue con la FPO? Simplemente cuantificar y certificar en base a estos recursos le dio posicionamiento petrolero a Venezuela ante la OPEP.
concretar acuerdos internacionales a nivel mundial, geopolíticos, desarrollar tecnología propia, eso sería lo idóneo, desarrollar tecnología propia. En la central, el doctor Carlos Esco, yo fui formado por el doctor Carlos Esco, y el doctor Carlos Esco es, en Venezuela, es uno de los padres de las personas que más dominio tienen del hidrotratamiento. Hoy en día él está en Canadá, en Alberta, tiene grandes proyectos en Alberta, y mientras las personas no creían en el hidrotratamiento, él sí creyó en el hidrotratamiento, él siempre fue un defensor del hidrotratamiento, aún en contra de las críticas en el buen sentido de la palabra, de las críticas que en el medio de la investigación de la catálisis heterogénea, pues se le hizo, y él sin embargo siempre creyó en ello. Después, bueno, pues llegó y pues me transformé en su pupilo. También, al igual que él, creía en eso, sigo creyendo en eso. Y porque decían que tanto la orimulsión como la opoconversión, las dos de Intelec, pues iban a destronar al hidrotratamiento. Y como fue, pues Carlos Esco siempre tuvo la razón, y el hidrotratamiento no fue destronado por ninguna de ellas. Okay. Luego tenemos, para desarrollar nuevos negocios, la industrialización del país en armonía con el ambiente y las comunidades, y la consagración del desarrollo endógeno, algo que pues se vislumbraba como lo máximo y como lo idóneo. No ha sido así realmente, no ha sido así. Estamos, como se ve, pues cuando uno va hacia Oriente, pues se consigue con las grandes montañas de coque, pero sin embargo, si se piensa, si no se le ve solamente el lado negativo de las cosas, sino también se le ve el lado positivo, como siempre me ha gustado ver a mí las cosas, pues uno puede hacer de eso negativo, transformarlo en algo positivo. Y por lo menos esta tesis del bachiller Mario Arnías, el hecho de ser realizada aquí en FACIL, que se realice, ¿no? Porque la va a iniciar, pues yo diría que eso le está dando un alto carácter de investigación al departamento, porque eso es una investigación que está de vanguardia. Eso es un problema nacional, va acorde con el desarrollo de los nuevos negocios que tenía planteado o que tiene planteado PDVSA, y siempre tuve esa visión de ello, y pues consolidaría el desarrollo endógeno de la nación y de la región. Cuantificar y certificar las reservas le darían un posicionamiento a Venezuela a nivel mundial. De hecho, ya lo tiene, ¿okay? Ya lo tiene. Venezuela ocupa el segundo lugar, que es fuente de PDVSA. En las fuentes internacionales, Venezuela ocupa el quinto lugar. También es cierto. Pero, ¿por qué? Porque toman en cuenta todo el contexto petrolero. Pero si hablamos de reservas de crudos pesados, ultrapesados, con características idóneas, porque esa es otra cosa que hay que decir. Si bien es cierto que existen crudos en todas partes del mundo, da la casualidad que en ninguna parte del mundo tienen las características que posee el crudo venezolano. Ninguno. De hecho, los chinos tratan de comprar, porque el crudo venezolano tiene un alto contenido de molibdeno. El molibdeno es utilizado en la industria del acero, en todo lo que es la industria del acero inoxidable, desde la parte de hogar, ollas, de utensilios, hasta
lo que conlleva todo, y las grasas de molibdeno y todo eso. Entonces, la China trata de comprarle a Venezuela siempre para extraer el molibdeno y hacer desarrollar la industria del acero. Porque los chinos, la industria del acero, son una potencia en la industria del acero. Muy bien. Aquí simplemente tenemos, antes nombrada la profesora Carolina Corado, eso es catálisis homogénea, yo hago catálisis heterogénea, y el profesor Pablo Baricelli hace entre catálisis homogénea y catálisis bifásica. Pues simplemente aquí lo que vamos a ver cómo vamos a disminuir la energía de activación, la energía de absorción cuando se utiliza un catalizador. Por supuesto, si ese catalizador tiene un efecto positivo. Un catalizador puede tener un efecto negativo, simplemente lo que se llama catálisis inversa, y eso depende. Si yo lo que persigo es hacer una catálisis inversa, tengo que buscar un catalizador que tenga efecto negativo. En hidrotratamiento no tiene sentido, y entonces en catálisis enzimática, a veces la catálisis enzimática, la naturaleza del cuerpo humano es muy sabio y pues necesita de reacciones inversas, de catálisis inversa, para poder hacer controles. Pero en hidrotratamiento la catálisis tiene que siempre ser positiva, no puede ser negativa. Y se habla de catálisis positiva cuando tenemos un proceso que simplemente disminuye la energía de absorción y por ende disminuye la barrera de energía, ese salto de energía, ese impedimento de energía, haciendo que aumente la cinética o la velocidad de la reacción. Aquí tenemos la representación esquemática de una refinería y como podemos ver ahí están los hidrocraqueadores, y lo que nos interesa de allí simplemente, como ustedes pueden ver, es para la obtención de los productos de valor agregado como son gasolina, queroseno y diésel y las naftas, y tenemos acá los hidrotratadores. ¿Okay? Cada hidrotratador tendrá una función específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la industria petrolera utiliza los dos grandes demonios, ¿okay? En el buen sentido de la palabra, dos grandes demonios de la industria petrolera, que son el catalizador COMOS, cobalto, molibdeno, azufre, soportado sobre gamma lúmina, y el catalizador NIMOS, níquel, molibdeno, azufre, soportado sobre gamma lúmina. El NIMOS es un catalizador preferencialmente hidrogenante, es utilizado para las reacciones de hidrogenación de aromáticos por las características que posee la fase mixta níquel-molibdeno, y el COMOS es un catalizador preferencialmente hidrogenolizante, es utilizado para las reacciones de hidrodesulfuración. Cuando digo preferencialmente es que estoy hablando de selectividad, y su selectividad está inclinada como productos mayoritarios hacia la formación de productos de hidrogenoles, mientras que el mismo hacia la producción de productos de hidrogenación. Sin embargo, el hacer hidrodesulfuración implica que esté implícito una reacción de hidrogenación o una etapa de hidrogenación, y esa etapa de hidrogenación pues simplemente se conoce como prehidrogenación, ¿ok? Para diferenciarla de la hidrogenación propiamente dicha de aromáticos. Aquí tenemos la actividad de volumen relativo de un catalizador como estándar de la Shell para hidrodesulfuración. Vemos cómo simplemente se disparó para el año 95, que fue en el año en que yo entré a FACIT. Ya en ese año el COMOS, su actividad en volumen se fue. Nosotros hemos tenido entre esos 100 tesistas, hemos tenido tesistas de ingeniería, y hay dos muchachas de ingeniería,
María Vanessa Sequera y Etaismel Sequera. Son sequeras, pero ninguna de ellas son familia. Y Etaismel y María Vanessa, esa tesis la dirigimos el profesor Henry Labrador y mi persona, y nosotros logramos modificar, mejorar los crudos, haciendo que la parte polar y la parte no polar de esos crudos las mejorásemos, y ellas pues recibieron premios de la Cámara Nacional de Petróleo en su momento, el premio en metálico, y en ese momento se generó un catalizador que lo estaba también estudiando INTEVER, pero nosotros lo hicimos por nuestra cuenta y por cosas del destino, porque es así, porque INTEVER sus cosas son muy cerradas. De hecho, cuando tú trabajas para ellos, firmas un contrato de confidencialidad, si no, estás expuesto a los rigores de la ley. Y en ese momento, pues en un congreso, teníamos dos catalizadores que sin querer queriendo, como dice el chavo, sin querer queriendo, pues estaban en base a lo mismo. La vía de síntesis sí era diferente, la vía de síntesis fue diferente. Nosotros lo generamos en el laboratorio de catálisis. La vía de síntesis que se escogió era, y gracias a Dios, era totalmente diferente a la vía de síntesis que hicieron ellos, pero sin embargo era un catalizador que contenía cobre. El cobre, hasta hace poco, se pensaba que era un envenenador catalítico. Sin embargo, el cobre, bajo ciertas proporciones y bajo ciertas condiciones, combinado con cobalto y con molibdeno, o con níquel y con molibdeno, se puede obtener un catalizador que es muy bueno. ¿Se probaron los dos? Sí, ¿Y se hicieron comparaciones? sí, bueno, de hecho fue eso en un congreso que se realizó, que Paulino lo organizó, y el doctor Joaquín Brito, y en su momento pues claro, hay gente que hoy en día trabaja en INTEVER, que fueron compañeros míos de trabajo, compañeros de Henry, y pues estábamos conversando, y entonces, oye, ¿cómo fue eso y tal, la cuestión? Pero eso sale simplemente de tú ir siguiendo la línea. Si tú vas siguiendo la línea y te vas dando cuenta hacia dónde va la tendencia de las investigaciones, y vas viendo a nivel internacional hacia dónde van los estudios, pues yo soy una persona que cuando creo en algo, creo, y si no creo en algo, no creo. Así es. Y así como en su oportunidad creí en el doctor Carlos Esco, y luego llegué a ser pupilo de ellos, igual yo fui formado también por el doctor Joaquín Brito de Lille. Y el doctor Joaquín Brito es conocido como el padre del niobio, ¿okay? Y pues mi tendencia hacia la síntesis de catalizadores, que durante mucho tiempo sinteticé catalizadores, fue por la vía de síntesis con niobio. Y pues lo que se buscaba era simplemente desarrollar catalizadores de hierro, niobio, azufre. Hierro, ¿por qué? Porque el hierro es el metal más económico y más abundante en la naturaleza y en el mundo entero. Recuerdo que fui a un congreso internacional en Holanda con Henry, Juan Carlos y Juan Carlos Pereira, Henry Labrador, otro profesor que ya no está en Facil, y pues recuerdo que hubo gente que me decía que porque yo presentaba catalizadores de hierro, si estaba demostrado que el hierro pues no es activo catalíticamente en hidrotratamiento. Y yo le dije, o sea, los sulfuros de hierro. Entonces, yo le dije, sí, es cierto que los sulfuros de hierro, pero
si se utiliza el hierro combinado en otras vías de síntesis para generar un catalizador, yo soy de las personas que creo, y yo cuando creo en algo, creo y voy allá, porque soy así, toda la vida he sido así. Y bueno, nosotros generamos aquí un catalizador, aquí en el departamento de química, y esto lo estoy diciendo no para hacer una propaganda ni hacer, yo estoy ya de salida de paso, sino para que crean en las cosas que se hacen allí con las uñas, pero que se hacen y que están a la vanguardia de cualquier país, no así la parte de caracterización. Si algo adolece fácil, es la parte de caracterización. Nosotros generamos un catalizador que fue probado varias veces en el laboratorio de catálisis y estaba al nivel de la actividad catalítica de un Commodore y de un Linux. Bueno, lo presentamos internacionalmente y luego lo llevamos a la industria petrolera nacional, pero lastimosamente la industria petrolera nacional no lo probó, lo dejó allí, lo engavetó, lastimosamente, y para ser probado a nivel de planta, o sea, lo que se llama el escalamiento, y sin embargo ese catalizador está allí. Por lo menos me quedó la satisfacción de que hay un catalizador que tiene está probado y reprobado y comprobado. Y bueno, pero las cosas son así. Muy bien. La relación entre los diferentes modelos propuestos para la fase activa. Hemos hablado del hierro, hemos hablado del cobalto, hemos hablado. Lo que es cierto que hidrotratamiento son reacciones de reducción. Debemos evitar las reacciones de oxidación, porque la oxidación es un envenenador catalítico. Por eso que está la desoxidación. Los catalizadores empleados en hidrotratamiento siguen dos líneas. Ahora voy igual. La línea que me formó a mí y por la que seguí por mucho tiempo es la de la fase mixta, la fase de el COMOS y del NIMOS, que son fases que en presencia en hidrotratamiento generan el efecto sinérgico cuando el todo es mayor que la suma de las partes. Eso es lo que significa sinergia. Eso fue el padre de la criatura, es Thomson padre y Thomson hijo. ¿Okay? O sea, yo tuve la oportunidad de conocerlo a ellos dos. Y pues simplemente se conoce como el modelo del decorado, porque ahí lo tienen. Tenemos un sulfuro de molibdeno, la molibdenita, ¿ok? En catálisis, algo que aprendí del CNRS es que no se pueden mostrar resultados de actividad catalítica si no son comparados con la molibdenita. Eso no tiene sentido alguno y podrán mostrar resultados, pero si no aparece la comparación cuantitativa con la molibdenita, eso no lo van a ver. Luego, ¿cuál es la fase activa? La fase activa son los sulfuros de metales de transición. ¿Ok? El sulfuro de molibdeno, el MOS2, la molibdenita, que presenta la característica que cuando uno lo ve por rayos X, va a existir, que muchos lo confunden con los patrones de difracción de un mesoporoso, y resulta que un mesoporoso presenta no es otra cosa que un ordenamiento, una periodicidad, y ese ordenamiento es de 0 a 4 o 5 años. Mientras que lo que uno va a observar a ángulo de 2θ igual a 5, lo que va a observar es el apilamiento.
lo que en inglés se conoce como slabs. Los slabs no es otra cosa que la superposición y uno sobre otro, como platos. Cuando uno hace una pila de platos llano o hondo y lo vas colocando y hace una pila, es un apilamiento, y esos apilamientos en inglés se denominan slabs. Y la característica de estos sulfuros de metales de transición es que forman slabs. Y la forma de reconocerlos es que tú observes ese gran máximo entre los 2 θ igual a 5. Y Topsoe padre, Topsoe hijo generaron este modelo que es el que domina a nivel mundial y por el cual se sigue la industria petrolera y la industria petrolera venezolana, porque Venezuela lo que utiliza es como sin hilo, no utiliza otro, y la combinación de ellos dos, más nada. Otro tipo de catalizador, eso está prohibido. Sin embargo, está lo que se conoce como el modelo del spillover. ¿Okay? Hoy en día, si bien yo fui formado y fui a congresos internacionales para recibir la formación de los Topsoe padre y Topsoe hijo, y en su momento pues simplemente veía hacia allá, hoy en día como profesional pues le doy la misma importancia a el modelo de decorado como al modelo de spillover. ¿Okay? Porque hemos realizado tesis acá donde hemos demostrado, y así lo hemos llevado a congresos internacionales y nacionales, que hay fenómenos catalíticos que se explican mejor por el fenómeno o el principio de spillover, que no es otra cosa que la migración de hidrógeno. Eso es lo que significa spillover, migración de hidrógeno. Tenemos un catalizador soportado, y aquí esto es lo que yo en su momento pensé y se lo transmití a Mario Armías. En función de esto siempre me traje esa idea y yo decía, bueno, ¿por qué no podemos ver el coque como este modelo de decorado? Y esa es la base, el basamento de la tesis de este muchacho. Tenemos un soporte catalítico que es la gamma lúmina, entendiéndose que por soporte él supuestamente no tiene una